noches, Daniel Rodrigo Salvatierra Figueroa, y este es el canal Zeus para tus sueños, un canal especializado en la interpretación de los sueños y todo lo que tiene que ver alrededor del fenómeno de los sueños. Bueno, hoy estoy muy feliz. Ya hoy logramos el en vivo número 99. Entonces estoy muy feliz porque, como ya les había dicho, esto fue un intento. Todo esto ha sido un intento que lo quisimos hacer desde hace ya un año. Arrancamos como el 18 de abril, el 18 de marzo comenzamos a hablar del 2020, perdón. Comenzamos a querer hablar, a querer como compartir con todos ustedes una visión acerca de los sueños. Y sobre todo importante porque queríamos hacerlo que de tal manera que fuera una contribución para este tiempo. Adriana Lucía Toro, buenas noches, ¿cómo estás? Qué rico que se están conectando. Y ese intento, digamos que fue pues armándose, conformándose, de tal forma que me ha acompañado en mucho tiempo la doctora Vianey Monsalve, y que bueno, en estos tiempos anda un poco ocupada, pero creo que nuevamente nos volveremos a ver con ella. Entonces este intento ha sido para que ustedes puedan tener una noción más clara de qué son los sueños. Entonces hemos pasado a través de formular desde lo más básico, de qué son los sueños, de dónde provienen, qué pueden significar, por qué es lo importante de los sueños. Hemos hablado de muchos símbolos, de animales, de casas, también hemos hablado de personajes que pueden representar. Y todo esto ha sido con la idea de que ustedes, ya sea como pacientes o terapeutas, puedan tener una herramienta más cercana hacia lo que puede representar un sueño, la importancia de los sueños. Porque es que resulta que en todos los procesos terapéuticos normalmente hay transformaciones de la energética anímica, y por ende normalmente siempre hay asociado sueños. Entonces, por eso todas las personas que trabajan en el ambiente terapéutico es muy importante que tengan una noción de los sueños, porque les puede ayudar a guiar a sus pacientes o a ustedes en su ámbito personal, porque nosotros los terapeutas también hacemos proceso terapéutico. Les puede ayudar en la significación, a construir una significación más apropiada de los elementos que pueden representar el sueño y que están asociados al momento que está viviendo su paciente. Entonces, por eso ha sido pues como muy importante para nosotros poder compartir todo estas enseñanzas. Nos acercamos al evento 100, hoy es el evento 99, y el evento 100, como yo les había dicho, lo queremos celebrar por todo lo alto y con el ánimo de que ustedes puedan tener herramientas para poder trabajar con los sueños. Hemos pues y sobre todo como emplear o usar todas las definiciones que hemos hablado a través de estos en vivos. Quería como de alguna manera hacer un evento que pudiera
reuní todo lo que hemos aprendido. Entonces me pareció muy sincrónico que llegara a mi vida esta película de Cruella hace unas ya 3 semanas, y pues esta película me impactó mucho. Sobre todo me impactó mucho por varias cosas que me parece que son interesantes que miremos, ¿cierto? Porque hoy vamos a hablar del psiqueforo de Cruella, y vamos a hablar de todas las personas que se vayan conectando y que ya vieron la película, que puedan hacer ciertas preguntas para que miremos, para que tengamos una interacción de esta película. Entonces, mira, una de las cosas como más interesantes que nosotros podemos... Nay Vesco se unió, buenas noches, ¿cómo estás? Qué bueno que se nos están uniendo. Entonces, la idea con este psiqueforo es que ustedes puedan usar estas herramientas. Entonces, mañana va a ser, es el sábado 26 de junio de 6 a 8 de la noche, va a ser el psiqueforo de Cruella. Por favor, los interesados se pueden escribir conmigo al 300-470-3506. Pueden ser personas, pues, como va a ser a través de la plataforma Zoom, entonces pueden ser personas, pues, locales o digamos que internacionales. Si hay otras personas que estén en otros países, con mucho gusto también pueden ingresar. La idea es que nosotros podamos, lo he dejado a un precio pues muy especial para que todos puedan acceder a este psiqueforo. Bueno, entonces, como hoy es, como mañana ya va a ser el psiqueforo, entonces quise dedicar hoy como para que pudiéramos hablar un poquito de esta película. Entonces, las personas que se van conectando, por favor, me van diciendo que cómo les pareció esta película, que han visto de esta película y qué los ha impactado, para que podamos tener como una retroalimentación de las imágenes y de lo que sintieron con la película. Entonces, bueno, hoy traje pues algunas cositas para que hablemos, para que pudiéramos ir contando acerca de Cruella. En primer lugar, ¿por qué es importante esta película? A mí me parece importante por varias razones. La primera, porque está hablando de la mujer. Entonces, yo he visto algo bien interesante como en ciertas películas que han llegado, pues como digamos que hablando sobre la mujer, mostrando ciertos aspectos de la mujer muy interesantes. Por ejemplo, cuando nosotros veíamos en un análisis que hicimos, Leticia de Jun, buenas noches, ¿cómo estás? En un análisis que hicimos sobre Alicia en el País de las Maravillas y Blancanieves y el Cazador, vimos algo muy interesante, y era como en estas dos películas estaban mostrando que la mujer pasaba por ciertos procesos, digamos que en las últimas versiones de estas películas, ¿cierto? Que son pues Blancanieves de Rupert Sanders en el 2012 y Tim Burton, Alicia en el País de las Maravillas en el 2010. Entonces veíamos cómo en esas películas lo que estaban mostrando era como un proceso más o menos parecido, y era de que una niña se convierte en mujer y todo el proceso que eso significa, y un enfrentamiento fuerte con una fuerza que la intenta devorar, ¿cierto? Que intenta como apropiarse de su corazón. Entonces me parece muy interesante porque en esas dos películas las versiones de la niña mujer pasan por un estadio donde la mujer
tiene ya que vestir un atuendo que es de guerrera, ¿cierto? Y que viene pues con el atuendo metálico para protegerse, ¿cierto? Digamos que su escudo y su espada, ¿cierto? Ya no es como de vestidito blanco como normalmente, yo digo, buenas noches, ya no es como normalmente salían en los cuentos de hadas que eran de blanquito, ¿cierto? Eh, Sino que ya tiene que haber un proceso en la mujer que tiene que ver, que integre el aspecto de guerrera, ¿cierto? Eso es lo que habíamos visto. En algunas otras películas yo fui viendo, por ejemplo, cuando eh, recuerdan la película Malévola, ¿cierto? Que estaba mostrando cómo fue el proceso de que una mujer se convirtiera pues como digamos que en ese aspecto oscurito, ¿cierto? Y es porque le cortan las alas, ¿cierto? El, el hombre enamorado como que la vende y corta sus alas. Entonces es muy interesante porque es como lo masculino cortando las alas de lo femenino y de ahí nace una ira que se representa en Malévola y bueno, toda la historia que sí. Ahora llega Cruella. Entonces Cruella sí nos cuenta una historia, pero muy encantadora, sobre todo porque ya no hay tanto como figuras, digamos que del ámbito inconsciente, figuras que digamos que son mágicas, sino que son todas personas. O sea, en algunas ocasiones hay unos trastoques pues como de ciertas imágenes de los perros pues que, que cuentan pues en el detrás de cámara de la película Cruella, que hay una parte animada de los perros, sobre todo pues porque los perros dálmatas normalmente no son tan agresivos, entonces tuvieron que mostrar pues como otra parte más agresiva y fue retocándola, ¿cierto? Entonces aquí empieza una historia bien curiosa, ¿cierto? Porque nos está hablando de una mujer que hace como todo un tránsito. Esta película de Cruella, digamos que pertenece a una historia ya contada que eran los 101 dálmatas o La noche de las narices frías, ¿cierto? Que hablaba de un personaje Cruella que intentaba atrapar unos perritos dálmata para quitarles el cuero y hacerse un vestido, ¿cierto? Entonces, y esa era Cruella. Ahora viene Cruella en esta versión y está contando una historia muy interesante, ¿cierto? Entonces, curiosidades, ¿cierto? Curiosidades que yo veo en esta película. Cuando nosotros vamos a hacer una interpretación, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta el tiempo en que estamos, ¿cierto? El tiempo en que estamos viviendo, porque es muy probable que la película esté integrando el tiempo que está viviendo la humanidad en, en las formas en que nos presenta, digamos que el contenido de la película, ¿cierto? Entonces miren que en este tiempo estamos en un tiempo de transformación, ¿cierto? Ese es el tiempo que estamos viviendo. Y esta transformación, pues digamos que ojalá sea, digamos que de la mejor manera y ojalá lo más consciente posible, porque es que realmente cuando yo les había dicho en varias ocasiones, el tiempo que está viviendo el ser humano tiene que ver
con una transformación, y ese proceso de transformación tiene que ver como con un orden. Es decir, esta conjunción que estamos viviendo el año pasado, 2020, este año 2021 y otros añitos más, tiene que ver con unos tránsitos de unos planetas que están, digamos que, aspectando las energías colectivas e individuales de todos los seres humanos en este planeta, ¿cierto? Entonces la forma en que lentamente este tránsito de estos planetas está apareciendo es en el sentido de que nosotros vamos, para usted hacer una transformación de usted, usted tiene que ir a los orígenes para saber cómo se armó algo. Luego, la etapa, digamos que de vivencia con un tema asociado a tu vida. Luego, como dónde estás en el momento actual y como para dónde vas, ¿cierto? O sea, cómo nace, cómo se vive, dónde estoy y para dónde voy. Esas son como las palabras claves para uno entender ese proceso de transformación que estamos viviendo, ¿cierto? Ahora, ¿por qué interesante esta película? Porque esta película está siguiendo básicamente esa trama, desde dónde nace, cómo lo vive, cómo está actualmente y para dónde va, ¿sí? Entonces es muy interesante ver esta película con todos los símbolos, porque cuando ya empezamos a ver los símbolos de esta película, que es como la película impactante en este tiempo sobre el aspecto de la mujer, se hace muy, digamos que muy, muy como una visión muy importante, porque nos puede decir muchas cosas del proceso en que está viviendo la mujer. Teruca Salvatierra, buenas noches, qué rico, desde Chile, buenas noches. Entonces, miren, como ya habíamos dicho, ya hemos hablado de varias cositas que aparecen en la película. Por favor, los que están ingresando, si ya vieron la película y tienen alguna pregunta, por favor me la hacen para que ampliemos ciertas imágenes o dudas que ustedes tengan, ¿cierto? O aportes que quieran hacer sobre la peluca, ¿cierto? Una persona más me solicitud para entrar. Peluca, excelente, muy bien, bienvenidos, qué rico que están entrando. Entonces, miren, por ejemplo, una de las cosas que ya habíamos hablado en otras sesiones, estábamos hablando de algo como muy interesante, solo, por ejemplo, con el nacimiento, ¿cierto? Con el nacimiento de Cruella. Y es el asunto de que parece que la madre no le gusta quedar en embarazo y entonces saca a la hija. Ella, digamos que la manda pues como a que se encarguen de ella. Entonces el asunto no es que la mata, sino que queda viva, y pues Cruella queda viva, y entonces Cruella queda viviendo un tema que es importante, y es el asunto de estar separado de la información de la familia, ¿cierto? O como de la herencia de la familia, ¿cierto? Entonces desde ahí aparece muy curioso cómo Cruella empieza a vivir ciertas sincronicidades que van mostrando la información que tiene Cruella. Una, por parte de su madre real, o sea, la baronesa, y otra información por la parte de la madre putativa, Catherine. Entonces en ella se van creando dos personajes muy interesantes.
Cruella y Estela. Y durante la película se vuelve muy significativo cuando está el cabello de Cruella y el cabello de Estela. Y cuáles son, digamos que las motivaciones para que salga una y otra. Incluso van a ver en la película, pues los que ya se las vieron, me imagino que muchos de ustedes ya se las vieron, nos puede ir mostrando características que tiene Estela y características que tiene Cruella, ¿cierto? Y cómo en partes de la película empiezan a hablar la una de la otra, ¿cierto? Cruella dice en un momento por allá, es que Estela no hace las cosas que tiene que hacer, en cambio yo hago las cosas que hay que hacer, ¿cierto? Entonces, pareciera, ¿cierto?, que la formación de Catherine sobre Estela era una forma en la cual pudiera entrar a un mundo y se adaptara, ¿cierto? El asunto con Cruella es como ella dice desde pequeñita, que ella era una genio. En primer lugar, que no le gustaba como a todo mundo y que ella hacía las cosas diferentes. Incluso pues con la mamá Catherine cuando estaba, ¿se acuerda las primeras escenas que la madre, que Catherine le dice que debe hacer un atuendo de cierta manera y le dice que tiene que seguir la norma? Y ella dice, esta Cruella de chiquita coge y rompe la vestidura que había hecho Catherine, ¿cierto? Entonces es muy curioso porque ella de alguna manera se revelaba su naturaleza, se revelaba frente a lo que le quería, digamos que poner Catherine en que se adaptara al mundo pues donde vivía, ¿cierto? Y eso empieza a tener una fuerza en Estela, de tal manera que llega un momento en el cual ella empieza a añorar un asunto que ella tiene, que es realizarse como una diseñadora de moda, ¿cierto? O sea que eso ya le viene no por Catherine, porque Catherine igual, mire que Catherine pues como que confeccionaba cosas porque tenía maquinita de coser, ¿cierto? Pero digamos que no era una ejecutiva, era más bien una ejecutora, ¿cierto? Digamos que no tenía, digamos que un perfil de gran empresa, ¿cierto? En cambio, Estela sí tenía como otras ideas muy brillantes y muy de genio, ¿cierto? Entonces, a través de la película van apareciendo muchas imágenes que van mostrando ese cambio. Por ejemplo, recuerdan, por ejemplo, cuando aparecen los letreritos de la baronesa, en la historia de Cruella cuando estaba con Gaspar y con Horacio, ¿se acuerdan? ¿Cierto? Hay unos letreros que aparecen. Entonces eso como que a ella la va llamando por muchas sincronicidades que van pasando y muy interesante que vieran cómo fue ese proceso que se da en Cruella. Eh, Mire que aparece ella robando, se acuerdan el último robo que tiene Estela, el atuendo que tenía. ¿Y cuál es el primer atuendo que tenía cuando empieza a trabajar? ¿Recuerdan eso? Ustedes que están por aquí, por favor, participemos.
vayan contándome lo que vieron de la película, cómo les va pasando, y les voy a ir dando pues como ciertas pisticas para que tengan como insumos para simbólicos como para ver la película. ¿Cierto? Recuerdan esto, recuerdan como ese tránsito bien interesante que se da y se da en imágenes. Muy interesante que lo puedan ver, ¿cierto? Cómo se dan en esas imágenes. Alejandra Machado, buenas noches, qué rico que nos unes. Bueno, hoy estamos hablando de la película Cruella. Por favor, las personas que se vieron la película y que tengan alguna anotación que quieran hacer, quieran compartir algo, por favor me van escribiendo. eh, Ojalá pues como que estén juiciosos porque mañana es el Psiqueforo de 6 a 8 de la noche. Entonces, por favor, un abrazo, buenas noches Alejandra, qué bueno que estás por acá. De 6 a 8 de la noche, lo vamos a hacer por la plataforma Zoom y lo deja un precio especial para que todos puedan participar. Entonces, hoy estamos hablando especialmente de esta película como una forma de animarlos a que la vean. Entonces, si alguno ya se vio la película y tiene pues algo que contar, yo les voy a ir contando más cositas para que vayamos compartiendo. Pero si ustedes tienen algo para compartir, pues me gustaría interactuar con ustedes. Entonces, estoy atento. Por favor, me van contando. Listo. Bueno, otra de las cosas que me parece como interesante de esta película que ya habíamos hablado un poquito, eh, son los animales que van saliendo en Decorapati. Buenas noches, qué bueno que te nos unes. Eh, los que tengan comentarios, por favor, de la película, bienvenidos. Cualquier aporte, cualquier duda, para que podamos agrandar un poquito y podamos interactuar. No se haga esto pues como yo solamente contando historias pues acá. Entonces, una de las cosas que me parece interesantes de esta película es que cuando yo he visto ciertos análisis, siempre los llevan a como que es una saga, ¿cierto? Como que viene de 101 Dálmatas, entonces esto tiene que ver el nacimiento de Cruella, que es una villana, ¿cierto? Y la verdad, pues yo discrepo mucho como de eso, porque a mí me parece que los símbolos que están apareciendo en esta película no necesariamente están hablando de una villana. Están hablando de un lado fuerte en la mujer, porque si ustedes se dan cuenta, todos los personajes que son masculinos son personajes que normalmente no están a la altura ni de la baronesa ni de Cruella o Estela, ¿cierto? Siempre son personajes que están, digamos que, recibiendo como instrucciones, ¿cierto? En el caso de la baronesa es muy claro, ella dice lo que hay que hacer y la gente lo tiene que hacer, ¿cierto? O sea, todos los de ella hacia abajo le obedecen, ¿cierto? Estela comparten un tiempo, pero cuando ella aparece Cruella en ella, se vuelve de otra manera muy distintiva, ¿cierto? Saludos. Hola Cindy, ¿cómo estás? Buenas noches, qué rico que estás por acá. Entonces, estamos compartiendo apreciaciones de la película. Entonces, miren que de alguna manera sí está mostrando un lado muy fuerte de las mujeres. Curiosamente, podemos verla más claramente en los animales. Fíjense los animales que tiene la baronesa, ¿cierto? Que en algún momento los pierde. Y muy interesante cuando pierde los perros la baronesa y cuando los recupera, ¿cierto?
que es importante y qué es lo que le pasa a ella cuando no tiene los perros. Que eso es importante ver porque ese es el instinto, ¿cierto? Entonces es muy importante ver como el tránsito de los perros, de los dálmatas, muy interesante eso. Y también muy importante, fíjese en los perros que van apareciendo en la vida ¿cómo es que llama? De Estela, de Cruella. Muy curioso en qué lugar le aparece Body a Cruella, ¿se acuerda? Aparece en un lugar muy importante, muy básico. Y ese lugar está asociado después a muchas facetas de la película. Muchas facetas van a pasar después asociados a eso. Y observen cuando aparece, por ejemplo, el perrito Will, el perrito que era de Horacio, ¿cierto? ¿Dónde aparece? ¿Recuerda usted dónde aparece ese perrito? Y, y es muy curioso porque se da incluso en, digamos que la disposición de las imágenes. ¿Cierto? Entonces fíjese que hay unas figuras que aparecen horizontales, como así, y hay unas, y normal, pues aparecen verticales. ¿Cierto? Entonces, ¿qué será que tiene que decir unas figuras horizontales y otras verticales? Muy interesante. Entonces, claro, esos perritos que aparecen en la vida de Cruella y de los amigos que consigue, Gaspar y Horacio, son unos perritos que, si usted se da cuenta, pues pareciera que no tienen pues así como un pedigrí o una importancia pues como muy diferente a los de la baronesa, ¿cierto? Y, y observen, muy curioso también, cómo los perros de la baronesa corresponden también a unas representaciones humanas. ¿Cuáles? Ya más o menos las puede inferir, ¿cierto? Bueno, la tiza de Jun. ¿En qué queda el vínculo con la mamá adoptiva? Es que todo empieza a girar en torno a la baronesa, pero la adoptiva solo queda como la razón de venganza. Sí y no. Sí, porque puede ser una forma de interpretación. Pero Catherine no desaparece de la vida de Estela. Usted se acuerda que, que Estela tiene unas conversaciones por allá. ¿Se acuerda dónde tiene unas conversaciones con la mamá? Recuerda eso. Es un sitio muy especial, ¿cierto? Y hay un simbolismo asociado a ese sitio, que es interesante verlo. Entonces, bueno, me dio la impresión de que ese vínculo no trascendió, mientras que la relación con la baronesa sí trascendió. Lo que pasa es que adicional, adicional a lo que muestra la película, nosotros podíamos ir migrando una significación hacia lo colectivo, ¿cierto? Es decir, ¿qué tan importantes podrían ser las mujeres de acuerdo a la época? Y pareciera que de alguna manera esta película nos puede estar haciendo una relevancia sobre algo muy interesante que las mujeres portan. Me parece como, como lo que está apareciendo, ¿cierto? Porque es que fíjense que hay unas historias
que se viven, digamos que karmáticamente, ¿cierto? O sea, eh, Cruella o Estela viven unas situaciones karmáticas y esas situaciones karmáticas tienen que ver con la baronesa y tienen que ver con Estela. Entonces, muy interesante que uno pudiera abrir el ojo eh, cuando son, digamos que, instancias karmáticas, para que puedan ver, digamos que, porque, eh, porque Estela tiene ciertos atuendos en el trabajo y esos atuendos tendrían que ver con una parte de Catherine, la mamá, ¿cierto? Y otros atuendos que se ponen que son muy interesantes para que los vean y tienen que ver también mucho en, en una transformación que hace Cruella, porque Cruella va cambiando las vestimentas y es muy interesante. Cruella y Estela empiezan a cambiar unas vestimentas. Incluso muy interesante que vieran en las vestimentas que va cambiando Estela, que hay unos símbolos muy hermosos. ¿Recuerda usted cuando Estela estaba planeando robarle el collar en la noche, pues en la noche de blanco y negro, cuando están planeando eso? ¿Recuerda usted un pendiente que tenía aquí en todo el centro del pecho? ¿Lo recuerda? Mírelo, porque eso da un símbolo muy importante en la película, ¿cierto? Y habla de que ella se está despertando. ¿Cuál símbolo es? Bueno, tareita, tareita. Entonces, bueno, todas las personas que están presentes, estamos hablando de Cruella, el psiqueforo de Cruella que vamos a hacer mañana de 6 a 8 de la noche. Por favor, inscríbanse al 304-70-3506 y por favor, si tienen algunos comentarios de la película, aportes, símbolos que vieron, algo para que hablemos, por favor, me encantaría la participación. Muchas gracias, Latiza de Jun, Edgar, por los aportes que estás dando. Si hay otras cosas que te han parecido interesantes para que las compartamos. ¿Listo? Bueno, una de las cosas que a mí me parece como de... hay en las películas, a veces hay objetos que van de principio a fin. En esta película, casi hasta el fin, va un símbolo muy importante, que es el collar, que ya hemos hablado, ya hablemos, yo les puse el collar. Y ese collar es bien interesante, ¿cierto? Porque es que ese collar tiene unos símbolos muy interesantes. Es decir, es un collar que tiene, pues, primero una piedra preciosa, redonda. ¿Se acuerda de qué color era esa piedra preciosa del collar? ¿Recuerda el color? Por favor, los que están ahí, ¿recuerdan el color del collar? Acuérdense. Y ese collar tiene en la parte de arriba, tiene, digamos que, unos símbolos muy interesantes porque es como una lemniscata, ¿cierto? Como el infinito, ¿cierto? Como la lemniscata que tiene el mago en la cabeza y el 8 también, en la fuerza también la tiene en la cabeza. Entonces, ¿eso qué querrá decir, cierto? Esa lemniscata ahí. Y justo encima tiene un Cristo. Pues perdón, tiene una cruz, pero la cruz en la parte de abajo se divide, ¿cierto? Se divide para... Lo más curioso de ese símbolo, roja, excelente, Dianismón, qué rico que está participando. ¿Y qué características tiene roja Cruella?
¿Qué características durante la película tiene Roja, Cruella o Estela? Recuerda, ¿qué cosas aparecen rojas? ¿Recuerdan? Bueno, voy a seguir hablando para que me lo digan. Pisados, ¿cómo estás, Marley? Buenas noches. Estamos hablando de el psiqueforo de Cruella y estamos haciendo aportes de... Y le estoy dando pistas y también estoy preguntando cosas para que por favor me retroalimenten. Entonces estamos en el símbolo del collar, que el collar es rojo, es una piedra preciosa roja y que en la parte de arriba tiene una lemniscata y una cruz, ¿cierto? Que se divide. Claro, el cabello de Estela. ¿Y qué otra cosa Estela o Cruella tienen rojo? El pelo, sí. ¿Y qué otra cosa impresionante, impactante en la película aparece como rojo? Recuerda. Recuerdan en la película. Hay algo, hay una escena pues que aparece un rojo muy impactante. Recuerdan. Bueno, ahí lo vamos, ahí nos vamos recordando. Entonces, ese símbolo, lo interesante es que tiene una cruz y que se divide en dos. Cuando usted coge ese símbolo y lo pone en blanco y negro, eso da una cosa muy interesante. Los labios, sí, sí, los labios, pero hay otra cosa más grande que los labios. Pues es que hay una escena, se los pinta mucho de rojo, claro, pero hay una escena muy importante donde hay un rojo muy importante. ¿Se acuerdan de esa escena? Es una escena, pues, es una escena muy impactante. Mejor dicho, pistas. Está en la CICAR que se las he mandado. Pista. Entonces, mire, esa lemniscata, ese collarcito, la parte de arriba de la lemniscata y la cruz, cuando usted le hace el blanco y negro a ese collar, queda una cosa bien impresionante, porque quedan dos ojos y aquí un diamante. Entonces eso, wow, a mí me dejó como impactado eso cuando pude ver, digamos, que ese símbolo, ¿cierto? Y incluso más allá vamos a ver, vamos a ampliar un poquito la significación del símbolo porque hay unas asociaciones bien interesantes, ¿cierto? Eh, digamos que ya hemos hablado del cabello, dijimos que el rojo era, ¿qué era? El rojo, habíamos visto que la piedra preciosa, el pelo, los labios, y no recuerdan en la película algo impresionante rojo. Pues es una escena muy importante. Pista, ya en la SICAR está, acuérdense. Entonces, ya con ese símbolo, eh, ya de pronto la significación de la película cambia bastante, porque es un asunto que tiene que ver con el concierto, exacto. En el concierto, el color primordial era el rojo. En la frente de al frente de la baronesa, exacto, sí. Pero hay otro, el el vestido rojo, recuerda, eh, que ella pues se lo pone de blanco a rojo. Entonces, mmm, vamos a ver en el Psiqueforo esa relación bien interesante de ese collar con una imagen de Estela, porque ahí aparecen otras cosas muy, muy interesantes. Mire que el collar, ustedes recuerdan, eso, el vestido rojo, claro, el vestido rojo, claro. Recuerdan que ese collar era como muy especial, que recuerdan cuando Boris rescata el collar, que qué era lo importante de ese collar, que qué cosita guardaba el collar, ¿recuerda usted? Bueno, véase la película y mire bien ese símbolo que trae Boris. Y ese símbolo que trae Boris en la mano, pues cuando le muestra el collar, es muy,
importante para la película, porque eso va, digamos que a resaltar, digamos que a descubrir algo que estaba bien, bien oculto, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí les dejo la pregunta. ¿Recuerda usted el collar? ¿Qué otra cosa tenía importante? ¿En qué se convierte el collar? ¿Lo recuerda? Es como al final, como en la mitad de la película sucede eso. Y bueno, si no me lo dicen, no les puedo decir más. O sea, acuérdese que tenía el collar de importante. Entonces, bueno, mmm, siguiendo con otros, digamos que símbolos de los cuales hemos tocado como pues ustedes también los han comentado, eh, el simbolismo de las orugas, ¿se acuerdan? Esas orugas que pues que Estela fabrica un vestido y manda a pedir pues como los insumos pues del vestido y trae unos insumos que eran como de Sudamérica. Ya habíamos visto en la película que esos insumos ella los teje con toda la paciencia y resulta que una de las cosas importantes con esos orugas es que como que encierran los vestidos, ¿cierto? Unió el vestido rojo, se unió Gloria, buenas, ¿cómo estás, Gloria? La llave del baúl donde estaba la partida de bautismo, perfecto, excelente, wow, excelente, Dianismón, están muy atentos. Entonces, es decir, ¿se acuerdan entonces que este cosito, esto, ¿cierto? Que era como la partecita de arriba del collar, que era esto y pues como la crucecita aquí, era una llave, ¿cierto? Y esa llave abre un baúl y en ese baúl se encuentra una partida de autismo. Entonces, es muy importante lo que sucede a partir de ahí en Cruella, ¿cierto? Porque se ve confrontada a una realidad y bueno, ahí vemos como, claro, nacimiento, exacto, que también era rojo, exacto, exacto. Hay un aspecto que hay que ver ahí, porque cuando ella abre ese baúl, se destapan no solo un baúl, ¿cierto? Sino que se destapan otras cosas. Entonces es muy interesante cómo ese collar finalmente tiene una clave importante en la vida, pues como ¿cierto? De Estela. Durante la película aparecen, digamos que hay que mirar, cuando vean la película, miren los símbolos y como en qué etapa de la vida de Cruella empiezan a aparecer esos símbolos. Porque acuérdense, nosotros vemos una película como si fuera un sueño. Es decir, que lo importante para nosotros es ver los símbolos en las películas, en las imágenes de la película, para decirnos cuál es el equivalente psíquico, ¿cierto? Entonces, una llave destapa un baúl, pero no solo un baúl, sino las cosas que están dentro del baúl. Entonces, ¿qué pasa cuando se destapa eso? ¿Y en qué momento lo averigua? ¿Cierto? Entonces, bueno, es encantador pues como ver esas transiciones, esas transiciones tan interesantes que suceden en la película. Porque miren, yo como les estaba diciendo en un principio, a mí esta película para nada me habla de una villana. No, a mí me parece que esto está hablando de una cosa un poco distinta y que tiene que ver con un aspecto de la liberación de la mujer actual
y tiene que ver con muchos aspectos de liberación de aspectos karmáticos, que creo yo que de pronto está mostrando la película y de alguna manera podría estar mostrando ciertas situaciones en las cuales eh, puede mostrar que la energía de la mujer de hoy se está despertando. Entonces eso me parece muy maravilloso, ¿cierto? En el psiqueforo lo vamos a ver mucho más claro, digamos que mucho más desmenuzadito, porque vamos a tener la oportunidad de ver la película e ir viendo la película e ir haciendo la significación igual que como hacemos en un sueño. Eh, Ustedes, pues, ¿qué hacemos con un sueño? Se cuenta el sueño y luego de contar el sueño hacemos el análisis. Entonces, por eso ustedes primero se ven SM, wow, buenas noches, ¿cómo estás? Entonces ustedes lo que tienen que hacer es leer el sueño, o sea, verse la película. En el psiqueforo lo que vamos a hacer es exactamente un análisis de la película. ¿Cómo? Lo mismo que hacemos en un sueño. Cogemos escenas y empezamos a ampliar símbolos para ver qué nos dice cada una de las escenas y vamos uniendo las escenas para tener una posible significación, ¿cierto? De lo que la trama de la película está diciendo y a la vez, como nosotros lo hacemos como una interpretación de la película como si fuera un sueño, estamos haciendo un análisis de un mensaje que viene del inconsciente, que es una película, y lo estamos leyendo para saber qué es lo que trae el inconsciente para decirnos en este tiempo sobre qué le está pasando a la mujer o por dónde está transitando la mujer. ¿Cierto? Eso también es muy interesante cuando cada uno de ustedes ve la película, es muy importante, véansela y ojalá sean juiciosos, tomen el tiempo y véanla y no vean nada más, vean la película y empiecen a escribir sus sensaciones con respecto a la película, qué sensación les queda a la película, qué pensamientos. Eh, Ojalá, si tienen sueños, por favor, los traen al psiqueforo, que en el psiqueforo pues podemos hablar un poquito de también de si hay, pues si tenemos el tiempo. Normalmente va a ser de 6 a 8, normalmente yo siempre regalo un poquito más de tiempo para que quedarme conversando con los gomosos, los que quieren, digamos que ya contar asuntos que les haya pasado relevantes a la película, ya sea, digamos que sincronicidades en el mundo real o sueños, se puede, digamos que, ampliar mucho la significación y me parecería encantador poder hacer eso. Entonces, por eso, ojalá, si tienen sueños, después de ver la película, los anoten y los traigan como un tesoro o un insumo para trabajar, ¿cierto? Porque recuerden, las películas es una recreación de los contenidos inconscientes que se están viviendo en el colectivo. Entonces es muy interesante mirar lo que está pasando en la mujer actual y digamos que los temas que serían como importantes como tratar en este tiempo, ¿cierto? Entonces, me parece encantador. Mm, Cruella queda con un poder, con un gran poder. Entonces la mujer de hoy queda con un poder. Interesante mirar eso y cómo es ese tránsito. Entonces, porque la mujer de hoy está cambiando, ¿cierto? Ya está, digamos que ya no hay tanto masculino, está habiendo una información más femenina. Interesante ver cómo esa energía femenina nos la está aclarando mucho Cruella.
cómo es que se está viviendo eso. Eso es una de las cosas que más me maravilla de esta película y a través de los símbolos que vamos viendo en ella. Es decir, esta película cada vez nos está mostrando muy claramente que las mujeres están en un tránsito muy importante en el momento que estamos viviendo, y ese tránsito tiene que ver en lo personal en ellas y en lo colectivo en ellas. Entonces, muy interesante ver cómo estos procesos pueden ir, digamos que si los vamos leyendo, aprovechar las energías que hay en este momento para la mujer actual. Muy interesante. Mujeres, hay un poder que se está despertando y está para ustedes. Entonces, muy interesante mirar esa película desde el simbolismo profundo, que, como les había dicho, distancio mucho pues de los análisis que he visto, como de ver a Cruella como una malvada, ¿cierto? Lo que pasa es que yo creería que el cambio que está viendo, digamos que en la mujer actual, es muy posible que los hombres lo vean muy amenazadores, ¿cierto? Entonces desde ahí la puedan ver como una cruel, ¿cierto? Pero bueno, yo creo que los hombres somos muy llamados a la reflexión para ver los símbolos de esta película, porque de pronto nos puede estar diciendo cómo van los tiempos, ¿cierto? Hubo un tiempo muy grande en el que el hombre se erigió como el que dictaminaba los senderos por donde iba a andar el mundo. Este es otro tiempo. Y pareciera que va a ser lo femenino lo encargado de ello en este tiempo. Me parece como magnífico. Entonces yo pues entiendo que los hombres les dé cierta dificultad ver esta película, ¿cierto? Porque no, nos deja muy mal parados, ¿cierto? Porque todos los hombres son serviles, no hay nadie pues de la talla ni de la baronesa, ni de Cruella, ni de Estela. Entonces yo creería que para los hombres esta película como que siempre les daba un poquito de dificultad, ¿cierto? Pero los hombres que pudieran mirar desde el lado, digamos que más simbólico, más sensitivo, podían tener una mirada muy distinta y de pronto podían incluso entender por dónde está transitando la mujer actual y cómo podemos ayudar a que ese proceso se dé. Bueno, entonces quedan requete invitados mañana, sábado 26 de junio, de 6 a 8 de la noche, Psiqueforo de Cruella. Véanse la película, ya les he pasado el enlace para que la puedan ver en Cuevana 3. Y por favor, todo lo que vean de la película, por favor anótelo y tráigalo como insumo para que podamos disfrutar y ampliar la significación y la apreciación de ustedes en esta película. Un abrazo, una feliz noche, que estén bien, hasta luego.